Por la mañana, buenos días, buenos a todos en Grupo Fórmula. Bueno, pues hoy el Sol de México destaca esta información, sino que ya comentabas, pues desde anoche en la televisión, hace un rato, en el resumen del programa, el asesinato del señor Julio Almanza, empresario allá en Tamaulipas. Dice Julio Almanza Armas, dirigente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, la FECANACO, en Tamaulipas, fue asesinado a balazos la tarde de ayer cuando salía de las oficinas de la Cámara de Comercio en Matamoros. En los últimos días denunció el cierre de tiendas OXXO en Nuevo Laredo. Horas antes de su asesinato, quien por años fue la voz del empresariado en la frontera de Tamaulipas en temas de seguridad, exigió en entrevista con el Sol de Tampico una estrategia de seguridad para evitar el cierre de negocios como Nuevo Laredo, donde desde la semana pasada 191 tiendas y 7 gasolineras del grupo OXXO de FEMSA suspendieron operaciones. Le pedimos al gobierno federal que atienda de forma urgente este tema y que con una nueva estrategia regrese la seguridad a Nuevo Laredo. Las pérdidas ascienden a 50 millones de pesos por estos días en que han estado cerradas las gasolineras OXXO, las tiendas OXXO, calculó quien fue candidato a la gubernatura de Tamaulipas en el año 2010 bajo las siglas del PRD. Al día de hoy no tenemos información de que vayan a abrir, creo que ya se logró pues que los ojos de México estén puestos en Nuevo Laredo, dijo antes de su asesinato. Este trágico evento pone de manifiesto la grave situación de seguridad que afecta a nuestra comunidad, denunció Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Turismo, la Concanaco Servitur, de donde Almanza era además prosecretario. Bueno, es la nota principal también del Reforma. El Reforma titula "Denuncia narcoacoso y corrupción y lo matan". Leo la nota. Un día después de que denunció que el comercio organizado en Nuevo León es rehén de extorsión de bandas delictivas y que las autoridades estaban rebasadas, hombres armados ejecutaron ayer, la información que daba la nota, en Matamoros a Julio Almanza. Durante años, el empresario destacó por ser una voz dura y crítica de las condiciones de inseguridad que se viven en la frontera de Tamaulipas, denunciando constantemente el acoso de la delincuencia organizada, el huachicoleo y la corrupción en aduanas. Incluso cuestionó en reiteradas ocasiones la estrategia federal que llevó al ejército a controlar las aduanas, señalando que en lugar de erradicar la corrupción, los militares la fomentaron. El crimen contra Almanza, de 56 años, fue reportado ayer a las 16:20 horas locales en la frontera, 15:20 horas en el centro, oriundo de Matamoros, pero residente de Brownsville, Texas. El empresario fue acribillado a bordo de su camioneta Cherokee blanca cuando llegó con su hermana a las oficinas de la Cámara de Matamoros, de la Canaco de Matamoros, organismo que encabezaba desde 2016 y que fue fundado por su padre en los años 50. Los atacantes llegaron en 2 motos y un vehículo, dispararon contra la camioneta, huyeron. Hasta anoche ninguna autoridad había revelado detalles del asesinato. En fin, pues, ¿qué decir? ¿Qué decir? Y este asesinato se va a olvidar, como está olvidado el de la líder de pescadores en Baja California. ¿Recuerdas? La mataron. Sí. En Ensenada, fue en Ensenada. Sí. En Ensenada, pero eso fue en el lejanísimo principio de julio. Fue en la primera, creo que en la primera semana de julio. ¿Quién se acuerda de ella? Pues nadie. Ahora mataron a este empresario en Matamoros. Vamos a hablar de él algunos días y después vendrá otro asesinato y otro asesinato, porque eso es México. Eso es México. Desde hace muchos años, muchos años. Una sangría interminable y un espacio donde la impunidad es altísima para los asesinos. Al igual que la empresaria de Baja California, el señor Almanza denunciaba las malas condiciones de inseguridad y pues por lo visto a eso no le gustó a alguien y lo mataron. La autoridad rápidamente sale a decir que no necesariamente una cosa tiene que ver con la otra, que el cierre de las tiendas OXXO se debería a otras razones. ¿A qué otras razones? ¿Por qué no están cerradas las tiendas OXXO en tantos otros lugares del país? Y ahí sí. Pero bueno, uno más de los
65 asesinados ayer en México, de los 70 y tantos, 80 mexicanos que son asesinados todos los días, sin que nadie haga en los hechos nada. Hoy se mata igual en México que se mataba hace 3, hace 6, hace 9, hace 12. Y la pobreza de las autoridades solo da para decir que hoy se mata 1.4% menos que hace 3 años y 1.8% menos que hace 14 años. Es para lo que da la llamada estrategia de seguridad, una estrategia clarísima: no confrontar, no chocar contra los grupos criminales, quizá tratar de disuadirlos, de que no estén en lugares. Por lo visto esa disuasión fracasó, pero la estrategia de este gobierno, el abrazos no balazos, fue el no irlos a perseguir, el no ir a chocar contra ellos. Nos dirán que se hizo trabajo de inteligencia. ¿Cuál? ¿Qué trabajo de inteligencia? Con un país capturado por la extorsión, con un país donde mueren 80, 85 personas, ¿cuál trabajo de inteligencia hicieron? El gobierno del presidente López Obrador dimitió de la tarea de darle seguridad, tranquilidad, paz a los mexicanos. No lo hizo, o no lo hizo en amplios sectores del territorio nacional. No lo hizo. Ese es el saldo de su estrategia de inseguridad, un crecimiento de las bandas criminales. Ya da lo mismo si son cárteles, grupos, si son de tal grupo o del otro. ¿Qué más da si en una colonia extorsiona un grupo de 10 personas o es el cártel más poderoso del mundo? ¿Qué más da? Asesinato, extorsión, robo, apoderarse de tramos del territorio nacional en las carreteras, de territorios de producción en otras. Ese es el saldo. Parece que el equipo de Claudia Sheinbaum es mucho más sensible al dolor de los mexicanos que lo que ha sido el del presidente López Obrador, de una insensibilidad criminal con los mexicanos. Veremos si con el nuevo gobierno en verdad hay una estrategia para replegar, para disminuir a los grupos criminales hoy más poderosos que nunca. Nos van a decir que cómo probamos esa afirmación, con el relato de todos los días, con los testimonios de tantas personas. Con eso, ese es nuestro instrumento para medir el fracaso, el desastre en el que queda el país a mediados, finales del 2024. En fin.